Retornamos y tenemos otro invitado más que interesante, que lamentablemente en su vida ha tenido que pasar por la vicisitud de aguantarme en un prolongado momento de su vida, lo cual lo hace merecedor de un título casi especial. Y es una presentación especial porque él es especial. Estamos hablando de Norberto Pérez, una persona dedicada a la docencia teatral, a la docencia también, digamos, al academicismo y también a soportar a personas, como ha sido mi caso. Norberto, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, mi pesadilla. Sí, es cierto. Te he tenido que padecer en más de una oportunidad, pero bueno, esas son las cuestiones propias, claro, que vienen justamente con la actividad teatral. A veces tenés gente fantástica, otra gente que no lo es tanto, otra que es maleable y sutil, y otra que es infernalmente ingobernable. Olvidable. No, olvidable va a ser imposible. Roberto, un placer como siempre recibirte. Y como siempre, el Teatro Candilejas viene cosechando éxito tras éxito. Sí, la verdad que este año empezamos a poner en marcha la maquinaria del teatro con dos obras que habíamos empezado a trabajar el año pasado. La verdad que el 2023 alcanzamos a reponer la obra que harían sin mí, hicimos algunas funciones y después el tiempo fue avanzando y lo que estábamos trabajando no lo pudimos mostrar en el 23, así que bueno, justamente por eso es tan productivo y prolífero este 24 con respecto a las puestas en escena del teatro. Ya hicimos las presentaciones de la propuesta Desgraciadas y ahora estamos con Espíritu Burlón y nos queda todavía mostrar, que no vamos a alcanzar porque no nos quedamos ya sin año, así que será para el comienzo del próximo año, con digo bien, sí, dije bien, con Taxi, que es la obra que estamos terminando de ensayar. Taxi es aquella que en su momento protagonizó Carlín Calvo. Sí. Sí, bien. Sí, muy reconocida ahora. Es conocida y además es muy complicada con respecto a la puesta en escena, porque la acción transcurre en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, hacer escenas simultáneas que estén coordinadas y que al mismo tiempo pasan cosas en cada parte del escenario sin que los actores sepan que ocurre de un lado y del otro, entonces es complicado. Es complicado el hecho de estar conversando con el actor y al mismo tiempo saber que está pasando algo y que no tengo que mirar ni escuchar lo que pasa. Entonces es una comedia pero muy divertida y que yo aposté mucho a esa obra, sobre todo porque voy a actuar en esta obra. ¡Qué bien! Y ya hace creo que como 12 años o 13 que no hago una obra de teatro. Sí. La última donde trabajé fue Un Espíritu Burlón y que se hizo en el 2010. Así que, más tiempo. Así que el próximo año, si Dios quiere, ya subo a las tablas otra vez. O sea que el desafío es doble, es dirigir y actuar. Es dirigir y actuar. Imagino debe ser un desgaste físico tremendo. Es complicado porque viste que el que toca nunca baila, claro. Y entonces tengo que estar atento a todo lo que ocurre y al mismo tiempo lo que está diciendo llevar un personaje. Por eso en lo posible trato que haya otra persona del elenco mirando lo que estamos haciendo para que sea una forma de monitor, para que me vaya ayudando en la dirección, ¿no? Porque hay cosas que se me pueden escapar. Claro, tal cual. Este domingo es la última obra de Espíritu Burlón. Yo he tenido oportunidad de escuchar muy buenas críticas. Yo suelo ir a cada una de las presentaciones de las obras del Teatro Candilejas, pero me ha pasado en los últimos tiempos que cuando voy a sacar la entrada ya no hay más. Por suerte el público nos acompaña y mucho. Sí. Todas las funciones que hemos hecho, tanto de Desgraciadas como del Espíritu Burlón, lo hemos hecho con localidades agotadas. Ahora el domingo 24 es la última función, quedan todavía algunas entradas para la venta, pero la verdad es que la gente, el público nos acompaña muchas veces y la obra les gustó, e inclusive hay gente que la ha visto más de una vez. Tuvimos que hacer algunas modificaciones al texto, porque en realidad la obra original fue escrita en 1947.
por un autor inglés, Noel Coward. Entonces tuve que ir haciendo adaptaciones, primero por la extensión del texto, después con respecto a la ambientación, a determinadas situaciones, trabajarlo con la idiosincrasia del argentino, los localismos, buscarlo el localismo, y al mismo tiempo ir rompiendo ese humor tan sutil que tiene el teatro inglés. Tal cual. Pero bueno, hemos llegado a un buen producto y el público así lo reconoce. Qué bueno. Imagino también, Norberto, agregar algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología actual, ¿no? Porque es parte de nuestras vidas. Sí, al mismo tiempo hay algunos, justamente, no quiero spoilear la obra, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero anticipar de qué trata la obra, vamos a decirlo en forma castellana, pero la cuestión es muy sencilla, ¿no? Es un escritor que con su señora, él tiene que escribir un libro, y el libro se trata sobre el ocultismo. Entonces se entera que en el pueblo hay una mujer que dice que es medium. Entonces la invitan a cenar a una sesión, para que haga una sesión, e invita también a unos amigos, a unas personas que necesitan para que haya quórum, o que haya la cantidad necesaria de personas para hacer la sesión de espiritismo, y al mismo tiempo, en cierta medida, para burlarse de esta mujer, pero lo que él quiere es sacar información y así poder nutrirse de ideas para su nuevo libro. Bien. Y efectivamente se hace la sesión, este hombre es casado en segundas nupcias, ya es viudo, y ocurre la sesión, y luego que termina la sesión empieza a escuchar voces, y empieza a ver cosas que solamente él escucha y solamente ve, y finalmente descubre que esas voces y lo que está viendo es el fantasma de su primer mujer. Opa. Y que solamente él ve. Y a partir de ahí empieza la obra. Interesante. El planteo es más que interesante. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que hemos tratado de resolver, obviamente, de una manera muy casera, llamándole efectos especiales, donde hay cosas que se mueven solas, donde hay cosas que vuelan, y bueno, son cositas que uno trata de poner. Qué bueno. Imagino que el detrás de la escena, como siempre, de cada una de las obras, es tanto o más divertido que lo que ocurre en escena. Bueno, sí, naturalmente. Tal cual. Naturalmente. Tal cual. Y además hay mucho cambio de ropa. Claro. Entonces ya nos ha pasado que sale alguien con medio vestuario, por ejemplo, o se equivocan de sombreros y salen con el sombrero del otro. Pasa. Norberto, un poco apelando a esto del elenco que te acompaña en esta ocasión y haciendo historia realmente del Teatro Candilejas, que en Monte cuenta con 50 años. Más. Estamos en septiembre de este año, cumplimos 58 años. Casi. Así que ya nos tenemos que empezar a preparar para festejar los 60. Qué loco. En realidad ya nos estamos preparando para el 25, porque en el 25 cumplimos 20 años de la existencia de la sala propia. Claro. Entonces ya hay un grupo, una parte del grupo que está preparando la obra con la que se estrenó la sala, que fue Venecia. Es decir, ya prácticamente la cuota de las representaciones para el 25 las tendríamos completa, con Venecia y con Taxi, pero tengo gente que queda sin textos para trabajar, así que ya me imagino que no sé si llegaremos a hacer la presentación de una tercera obra el próximo año. Pero bueno, hace 20 años que el teatro ya tiene su sala propia. Qué bien. Todo un recorrido y un lugar de muchísima importancia para los montenses, y un poco haciendo como un paralelismo respecto de esta obra que es Espíritu Burlón y de los múltiples elencos que han pasado por el Teatro Candilejas desde sus inicios hasta ahora. ¿Puede ser posible, o vos sentís que algunos de los que ya no están, sus espíritus se encuentran rondando la sala del Candilejas? No, yo no sé si los espíritus, pero sí el recuerdo o algunos olores, por ejemplo, o a veces ocurre que alguien dice estamos ensayando y alguien dice algo y a mí me hace acordar a lo que dijo fulano de tal, por ejemplo.
eso sí pasa. Yo suelo estar a veces mucho tiempo solo en el teatro, y bueno, hay ruidos que otros tal vez los pueden llegar a espantar, ¿no? Claro. Pero el crujir de las tablas, por ejemplo, o si no, el ruido de las butacas, como que se acomodan. Nosotros tenemos butacas plásticas, entonces al apilarlas, siempre tuvimos desde el origen, al principio eran butacas plásticas con patas de caño, Sí, sí. esas que te ponías en la orillita y ¡pum!, te caías. Sí. Pero bueno, esas cosas uno puede escuchar y lo puede asociar. Pero sí, por ejemplo, hay olores, como por ejemplo, muchas veces cuando llueve y tenemos una goterita y se moja determinada parte del escenario, la madera empieza a largar un olor muy particular que me hace acordar mucho al primer escenario que tuvimos, por ejemplo, cuando Wilson Rizzoli y Renzo Samueli cortaban las maderas para hacer el primer escenario que tuvo el teatro, y una madera curada, una madera de pino que estaba curada y que tenía un olor particular, y ese olor cada tanto lo percibo, por ejemplo. Qué bárbaro. De hecho, hay algunas maderas en en el escenario actual que pertenecieron a aquel primer escenario. Bien. Como para no es una piedra fundamental, claro, pero es una cuestión que está ahí presente. Bien. Y quienes hemos tenido oportunidad y el gran privilegio de pertenecer o pasar por algún momento de la vida del Teatro Candilejas, también hemos ido notando con el tiempo cómo ediliciamente ha mejorado. Sí, y tratamos de tenerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta que el edificio es un edificio viejo y que tiene sus achaques. Entonces lleva mucho tiempo y también dinero poder mantener el edificio. Una casa puede tener una filtración, pero un edificio viejo que tiene una filtración es mucho más grave. Entonces esas cuestiones las tenemos que tener presentes continuamente para poder mantenerlo. Y ahora que recuerdo cuando vos hablabas de los fantasmas, ¿no? Sí. Y de los espíritus, pasó algo raro, porque imagínate que yo esta obra vengo de pensar, quiero hacerla desde el año 1980. Así que imagínate la paciencia que tengo, que pasó el tiempo y recién ahora, un montón de tiempos después, no sé cuánto tiempo, pero sí, como 44 años por ahí más o menos, que quiero hacer la obra, y siempre intentaba hacerla y se cortaba, intentaba hacerla y no me gustaba, y después la hacía otra adaptación y no me gustaba. Bueno, terminó siendo en el 24. Pero cuando estábamos haciendo la primera función de El Espíritu Burlón, cuando empieza la sesión de espiritismo, empezó a sonar la sirena de los bomberos. La gente no sabía si era la sirena de los bomberos o si era parte de la obra, porque ya había pasado alguna cosa en la obra. Y después, en la segunda, porque hay una segunda sesión de espiritismo, tiene que aparecer una voz de una nena con una musiquita de cajita musical de fondo, medio difusa, medio tétrico, de ultratumba. Sí. Y justo cuando estábamos por hacer la sesión y yo iba a apretar el botoncito para que salga la música, un celular empieza a sonar con un ringtone de cajita musical. Los que estaban arriba del escenario se empezaban a asustar un poco. Claro. Entonces, está bien, lo disfrazamos diciendo que era un espíritu, que era el espíritu burlón que estaba dando vuelta. Claro. En la segunda función ya estábamos preparados que algo ocurriese, pero no pasó nada. Y estábamos haciendo la tercera función y de pronto saltó la térmica del teatro. Por lo tanto salieron las luces de emergencia, los chicos siguieron actuando, yo les hacía señas que siguiese, y la gente pensó que era parte de la obra. Claro, ¿cómo saberlo además en el momento? Claro, después ocurrieron algunas cositas más, no sé, por ejemplo, muebles que fueron ubicados de manera distinta durante la obra, y eso hizo que determinadas personas que sabían que se tenían que sentar en determinado lugar no se pudieron sentar porque quedaban
quedaban en distintos lugares. No sé qué pasará el domingo. No, vamos a ver. El domingo voy yo, o sea que... Bueno, puede ocurrir un desastre, vos sos mala onda. Tanto no queríamos que sucediera, pero bueno, yo he tenido oportunidad de pasar grandes momentos y hermosos momentos de mi vida en el Teatro Candilejas con gente que formó parte de los elencos, con gente que ya no está. Hubo otra etapa y hay otra etapa del Candilejas que es la cafetería, donde uno también ahí aprovecha ese momento para distenderse, para charlar. Siempre realmente, y hubo momentos también en los que formé parte del mismo, pero con alguna propuesta musical, porque esto también siempre ha brindado la sala del Candilejas, la posibilidad de que artistas, de que músicos, solistas, bandas se presentaran en esa sala también, que en esas ocasiones también con mesitas y todo ha brindado un clima bastante particular. Sí, nosotros... es decir, cuando comenzó a funcionar la sala que tenemos en la actualidad, en realidad estaba abierta a todo tipo de manifestaciones culturales. Después llegó Cromañón y se complicó un poco la historia. Después empezamos con las peñas, sí, había un espacio para el folclore, un espacio para el tango. Vinieron también grupos de rock, y ahí se nos empezó a complicar la historia. Porque los grupos de rock son pesados, ¿viste? Ellos no le alcanza con el sonido, tienen que tener más sonido, y entonces lo que ellos lo entienden, yo trato de entenderlo, pero quien no lo entiende son los vecinos. Claro. Entonces empezamos a tener problemas con los vecinos, y entonces empezamos a limitar esta participación de los grupos de rock, y todavía nos siguen mandando a ver si podemos. Y empezamos a limitarla, porque sí, por ejemplo, llegan los acústicos, por ejemplo, pero viste, le empiezan con la batería más no poder y la guitarra, y el teatro, el techo del teatro es el techo original de la construcción. Te estoy hablando de 1920 la construcción. Y está ahí, ¿viste? Y tum, 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 y las maderitas retumban, y las pelusas del viejo taller de costura que funcionaba en el teatro, vos te das cuenta que empieza a caer ese polvillito y esa pelusita que quedó con el tiempo. Parece mentira, pero pasó el tiempo y ahí hubo un taller de costura, y la pelusa de la tela quedó incrustada en la unión de la madera machimbre. Claro. Y entonces vos cuando limpio o hay viento o algo por el estilo, cae esa pelusa. Vos imaginate, con el sonido a todo lo que da, ni la pelusa se salvaba. Tremendo. Norberto, podríamos estar horas hablando de la historia del Teatro Candilejas porque tiene muchísimos años en nuestra comunidad, y que también es de destacar que todas las gestiones de gobierno reconocen la actividad cultural y el aporte cultural que ha hecho Candilejas a lo largo de tantos años. A vos esto de alguna manera te no sé si conmueve es la palabra, pero ¿qué es lo que te provoca que todas las gestiones de gobierno reconocen al Candilejas como un aporte a la cultura fundamental a los montenses? Mira, sobre todo pienso que el arte trasciende estas cuestiones. Es decir, arte. Nosotros nos consideramos artistas y tratamos de hacer lo que hacemos con el mayor de los respetos. Y bueno, siempre el teatro estuvo acompañando alguna gestión política en el momento en que cuando no teníamos un espacio propio. Entonces, si el gobierno de turno nos ofrecía un espacio donde poder hacer teatro, bienvenido sea. Y así ocurrió desde hace mucho, pero mucho tiempo, y por eso hemos podido hacer teatro o ensayar no solamente en escuelas, sino adentro de la municipalidad, o donde está ahora el Museo del Fútbol, que antes era la Liga, o donde en el Centro Cultural o en la Biblioteca Pública. Siempre íbamos acompañando. El hecho de haber abierto en cierta medida y empezar a formar otro espacio cultural distinto al Centro Cultural,
paralelo al centro cultural, eso en cierta medida debo reconocer que me dio un poco de temor, porque es más, las autoridades de aquella época lo vivieron como una amenaza, el hecho de que existiese una cuestión, un ámbito paralelo. Después se convencieron que la cuestión no era así y que podíamos convivir y todo lo demás, pero bueno, eso fue uno de los primeros desafíos, el hecho de convertirse realmente en un teatro independiente. Por eso el compromiso fue doble, y el esfuerzo también. Nos acompañó mucho el hecho de toda la trayectoria que tenía el teatro. Imagínate que el grupo está activo desde el año 66, entonces han pasado por el teatro un montón de personas, no solamente espectadores, sino gente arriba del escenario. Y entonces han visto que no es un capricho ni es una cuestión momentánea, sino que ya es prácticamente una institución, un organismo que se dedica a la actividad teatral y que está radicado en Monte, y el objetivo principal es fomentar el arte montense y tratar de brindar los espectáculos con la mayor profesionalidad que se puede, y bueno, y nutrirse justamente, y sobre todo se nutre el teatro de actores locales. Igual. Entonces eso lo comprendieron y el público lo comprende, y bueno, en eso creo que es el acompañamiento que recibimos del público. Que debe ser una sensación más que grata, ¿no? Sí, ver la sala llena, o a veces no, aunque la sala no esté llena, no importa, porque hemos hecho obras con nada de público, hemos tenido obras de 4 o 5 espectadores en alguna oportunidad. Pero vos fuiste uno de los, cuando estábamos haciendo el debut de La Piba, vos que te había puesto un personaje que, como no existía, te había inventado un personaje que era el mudo. El mudo, tal cual, sí. Que sabía, a veces teníamos 5 espectadores. Sí. 5 espectadores, y recién estábamos empezando en esa sala que alquilábamos. Tal cual. Pero bueno, también se hizo. Me acuerdo una anécdota. En esa obra, bueno, yo ya estoy re viejo y termino con esto, y ya para después invitar a la gente ya. En esa obra, tu papel no existía. Exacto. Entonces te habíamos puesto un papel, era un sainete que se llamaba El Debut de La Piba. Exacto. Y aparecía el mudo. Te habíamos puesto a vos. Sí. Y se había cortado la luz. Exacto. Se había cortado la luz, y como queríamos dar la obra, hablamos con el público que nos esperaran, fuimos hasta el kiosco de la esquina, compramos un paquete de velas, los pusimos en la orilla, en la boca del escenario, y teníamos en la decoración, en la ambientación, había una virgencita, con una mantilla, con una mantilla arriba de un estante, y ahí le pusimos también una vela. Prendimos todas las velas y seguimos con la obra. Cuando comenzó promediando la obra, vino la luz. Sí. Algún espectador sopló las velitas de las que estaban en la boca del escenario, pero la que quedó prendida era la de Virgencita, que era de plástico, y la mantilla de tela. Exacto. Se consumió la vela y se empezó a prender fuego la mantilla y la Virgen. Y el único que la veía, por la posición en que estaba, era el mudo. Y el mudo nos quería avisar que se estaba prendiendo fuego a la Virgencita. Pero sin salirse del personaje. Y por lo tanto no podía hablar, y solamente señalaba, y como justamente el actor, que eras vos, estábamos acostumbrados a que hacías cualquier seña, no nos imaginábamos que se estaba prendiendo fuego a la Virgencita. Eso quedó guardado. Es una de las tantas anécdotas maravillosas de este Teatro Candilejas, con su extenso recorrido en la cultura y en la vida de los montenses. Y a mí, yo voy a contar algo que por ahí no sé si, porque es parte detrás de la escena o de los ardides de los artistas, ¿no? Respecto, a mí lo que me sigue causando mucha gracia cuando voy a ver una obra, me tiento mucho con la risa de los espectadores, que hay algunas risas muy particulares, y esto por ahí la gente no lo sabe ni lo tiene que saber, pero los que hemos estado formando parte de algunos elencos lo sabemos. Quienes han formado parte de los elencos del Candilejas son los que realmente inician o la carcajada o el aplauso, en el fondo, de la escena. Generalmente suele ser uno en particular que va siempre, y ya sabemos todos quién es. Sí. Y eso está buenísimo cuando sucede. Yo lo identifico porque estaba ahí, pero es parte también
del acompañamiento que aún ya no forma, aquellos que ya no forman parte del Candilejas siguen brindándole, y ese amor, ¿no?, por el teatro, por las tablas, que por eso lo quería destacar. Sí, no, y además trato en lo posible que haya alguna persona que inicie el aplauso, Bueno. sobre todo porque hay algunas funciones donde justamente el público que va está acostumbrado a ir al teatro. Exacto. Pero siempre va gente nueva y que no está acostumbrada al espectáculo teatral. Por lo tanto, hay algunas convenciones como el aplauso cada vez que aparece un actor, o si hay alguna situación que les resulta realmente cómica o emotiva también. Bueno, agradece esa situación a través de un aplauso con telón abierto, o a veces piensan que no se pueden reír, o no tienen el permiso para reírse o para emocionarse en tal caso. Y entonces por eso a veces me gusta que haya alguien como para que, en cierta medida, no sé si la palabra es educar, pero por lo menos para saber que hay algunos permisos. Claro, contagia un poquito. Contagia. Así que Norberto Pérez, este próximo domingo entonces nueva función, la última de Espíritu Burlón. ¿Alguna reflexión final? ¿Qué es lo que a esta altura de la historia, de tanta historia del Teatro Candilejas en Monte, emociona a Norberto Pérez? A mí particularmente me emociona cada vez que veo a la gente que se va contenta, ¿no? Yo suelo mirar por algunos lugares estratégicos a ver la reacción del público para saber qué cosa tengo que ajustar o qué cosa no, y a mí cuando yo veo que la gente está sonriendo o está concentrada en lo que está escuchando, eso me emociona. Y hay otra cosa que me emociona y al mismo tiempo me aflige, es saber que uno no es infinito, y que en algún momento yo tengo que pasar la posta a alguien, como me la pasaron a mí en algún momento. Y bueno, eso me aflige, me angustia, porque a lo largo de todo este tiempo yo siempre tengo la esperanza que llegue alguien en el cual me vea reflejado como para decirle toma la posta. Ha habido, pero desafortunadamente después no tuvieron la continuidad. Entonces eso tengo que, eso es decir, que no aparezca todavía alguien en el que yo me sienta identificado, me vea hace 44 años atrás, más, no, 45 años, porque yo empecé a hacer teatro cuando Monte cumplía 200 años. Así que este año estoy cumpliendo 45 años haciendo teatro. Entonces, no encuentro todavía, o no llegó al teatro y la persona que tenga esa chispita que necesita el teatro para que siga con vida. Eso me angustia. Sí, imagino que sí. Y también me imagino, siendo por ahí un poco más truculentos en esta apreciación, imagino que cuando Norberto Pérez parta de este mundo, va a tener que ser ahí la sala, la del Teatro Candilejas. ¿Vos decís el velatorio? Exacto. Ah, sí, por supuesto. Claro. ¿Qué duda cabe? No tiene que haber otro lugar, no puede haber otro lugar. Bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Tal vez de aquí a que yo me muera no exista el Teatro Candilejas. No, sí, y sí, capaz que me agarró el revire, lo vendimos y capaz que hay un supermercado o un estacionamiento en el Teatro Candilejas. Norberto, muchísimas gracias por esta nota, siempre bienvenido, pero fundamentalmente muchísimas gracias por brindarle a lo largo de tantos años tantas alegrías a los montenses. No, gracias a ustedes por el espacio, gracias a vos, Martín, Augusto, por la atención de invitarme a conversar con ustedes y con el público. Les recuerdo que el domingo 24 de noviembre a las 20:30 horas está la última función de El Espíritu Burlón. Quedan todavía algunas entradas a la venta. Estamos de lunes a viernes de 16 a 19 horas en la boletería abierta, y si no también pueden hacer las reservas por WhatsApp. Ingresan a la página del Teatro Candilejas en el Facebook o en Instagram, y ahí aparece el teléfono donde pueden hacer las reservas. Para tu público tenemos 6 entradas. Bien. Para este domingo, forma gratuita, que no sé, ustedes verán, arbitrarán la forma de cómo poder hacer para que su público pueda acceder a esas 6 entradas.
Lo único que sí les pedimos es que cuando una vez que la tengan, pasen por el teatro entre las 4 y las 7 de la tarde para intercambiarla por el lugar, así tienen un lugar preferencial y no a último momento en la última fila. Perfecto. Ahí estamos viendo el flyer de Espíritu Burlón con el gran elenco que lo conforma. Tenemos entendido que hay algunas personas que están debutando y que, según me han llegado comentarios, lo han hecho muy, pero excelentemente bien. Este año, en esta obra, tenemos 3 debutantes. En realidad, hasta ahora, durante el año, tuvimos algo de 7 debutantes en cada una de las, sumando las obras. En esta obra actúa ya Zulema Zona, que nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Gisela Pérez, que también hace tiempo que está. Diego Miño, que también hace como 4 o 5 años que está con nosotros en el teatro. Y Sabrina Menossi. Ellos son las personas que tienen un poquito más de experiencia arriba de las tablas. Y tenemos debutantes, que son Marina Granara, que comenzó este año, Rosemary Cepeda, que está trabajando desde el año pasado, pero que esta es su primera presentación, y Lali Vox, que también comenzó este año, y bueno, ya está arriba de las tablas. Bien, me han hablado muy bien del trabajo de ellos, así que está bueno destacarlo. Gracias, Norberto. Gracias a ustedes, como siempre. Nosotros vamos a dar paso, cuando 15 minutos han transcurrido de las 21 horas, a una nueva y breve tanda comercial. No se muevan de allí, enseguida retornamos.